Bueno, un cordial saludo. Les habla Paco Carvajal, entrenador de ajedrez. Bueno, a continuación voy a hablarles lo que es la posición filidor que se presenta en los finales de torres. Sí, es una lucha entre rey, torre y alfil contra rey y torre. Esta es la posición mala para las negras. El negro debe tratar de no llegar a esta posición, porque si no pierde la partida. O sea, cuando entremos en este tipo de finales, el negro no puede permitirse, pues, darse el lujo de llegar a este tipo de posiciones. Más adelante les voy a mostrar cuál sería la defensa correcta para pues, tratar de no caer en esta posición a través de la defensa más conocida como Cochrane o la defensa de la segunda fila. Pero entonces, si nosotros tenemos esta posición con blancas, pues también es importante saber cómo vamos a ganar, porque si no lo sabemos, pues obviamente podemos pasar penas o frustraciones, ¿no? Es como el final del fil y caballo y rey contra rey. Muchas personas no le dan mucha importancia, pero el día que se les presenta, pues la verdad pueden pasar grandes penas, inclusive campeones mundiales no lo han dado, ¿no? Entonces sí es importante tener muy claro esta teoría, inclusive de este tipo de posiciones básicas, ¿no? Que todo ajedrecista debe saber desde sus inicios, todo maestro debe saberlo. Y pues el día de hoy les voy a explicar este final. Bueno, en ese final, el primer paso, primero que todo para nosotros poder empezar a dominar a las negras, es conquistar la séptima fila. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que conquistar. Pues de momento está controlada por la torre, por las negras. Y otro detalle de tener en cuenta es no caer en el truco, un recurso defensivo por parte de las negras, que es el ahogo, ¿no? En caso de pronto hacer algún alfil F6, entonces nos hacen torre E7 en vista que no puedes capturar porque el rey quedaría ahogado. Bueno, muy bien, entonces es importante acá, lo que vamos a hacer es dar jaque, ¿no es cierto? Después de que tape, que es única, vamos a jugar torre C7. Ya con torre C7 pues hemos conquistado la séptima fila, que era lo que nosotros pensábamos hacer, y el negro dispone de varias alternativas. Bueno, la primera sería torre B8, pero pues sería mala tratar de jugar torre B8 porque tendría torre E7 el negro y alfil por torre, o sea que quedarías en rayos X con el alfil. Y si torre A8, pues también sería mala porque simplemente torre H7 y ya el mate sería inevitable, le tocaría botar la torre, ¿no es cierto? Jaque, después de tapar, y torre por, y bueno, ya el blanco pierde totalmente la partida. Entonces no le queda más sino ubicarse a la torre negra en tres casillas, en una de las tres. Y esas tres son la casilla de 3, la casilla de 2 y la casilla de 1. Es decir, la tercera fila, la segunda fila o la primera fila. Eso es importante, de acuerdo, pues es importante entender esto, comprenderlo al máximo para poder tener la técnica y dar mate pues poder ganar este final, ¿no? Entonces, la torre, por otro lado, pues digamos que la jugada de momento, pues la más mala sería que se ubicara la torre en la tercera fila, ¿no es cierto? Si lo hace, pues le va a facilitar el camino, digamos, a las blancas para que puedan ganar, pues digamos, mucho más fácil. Torre de 2 y torre de 1, ubicarse en la segunda fila o primera fila, ¿no es cierto? O sea que este debe tratar de ubicarse o aquí o acá. Pero de todas maneras, si se ubica en la primera, en D2 por ejemplo, pues va a ser mucho más fácil para nosotros, pues igual pasarlo a la primera. Entonces, lo primero que vamos a conocer es qué pasaría si las blancas se meten en la tercera fila, que es la más, digamos, la más mala. Sí, entonces digamos que juega torre de 3, ¿no es cierto? Entonces se ha ubicado en la tercera fila, que es la más mala. ¿Por qué es la más mala? A ver, para que vamos entendiendo este detalle.
Es la más mala porque primero la torre, cuando se vaya a desplazar a la casilla G3 o a la casilla C3, están siendo controladas por el alfil. O sea que esta torre, si en algún momento necesita ubicarse en la casilla G3 para venir a tapar algún jaque en G8 o ubicarse en la casilla C3 para tapar algún jaque en C8, pues está totalmente controlada por el alfil de casillas negras, o sea que es malo. Por esa razón, estando en la tercera fila, pues se gana mucho más fácil. Obviamente, pues las negras cuando intentan jugar a D2 o intentan jugar a D1, el trabajo de nosotros es, mediante una maniobra, obligarlo después a que la torre vaya a la tercera fila y ya luego nosotros vamos a ganar. Pero entonces yo quiero es que primero aprendamos qué pasa si va la torre a la tercera fila. Y otro detalle también es que yo les decía que está controlado, pero resulta que cuando está en la tercera fila, la torre blanca se va a ubicar ya sea en C4 o en G4, ¿no es cierto? Para crear luego una pantalla con el alfil en F4 o en D4. Pero bueno, ya lo vamos a ver con la práctica. Entonces, si la torre está en la tercera fila, vamos a entender algo, y es que el jaque N7 va a ser muy importante. ¿Sí? Va a ser importantísimo el jaque N7. ¿Por qué? Porque con esto interroga usted al rey, a las negras. Bueno, interroga a las negras y lo pone usted, pues, como quien dice, bueno, ¿hacia dónde va a ir? ¿A F8 o a D8? Si va a F8, pues sería la más mala, porque simplemente nosotros con torre H7, pues el mate inevitable, no puede o no debe, pues, jugar torre G3, no puede hacerlo. De hecho, está controlado por el alfil, lo que yo les decía, pues el problema de cuando la torre está en la tercera. No puede tapar en G8, la torre no puede llegar a auxiliar al rey. Bien, entonces definitivamente tiene que jugar rey D8. Eso es importante también. Y si juega rey D8, entonces nosotros vamos a jugar torre H7, ¿cierto? Crear una amenaza de mate al lado derecho, ¿no? Entonces en el flanco, por el flanco de rey. Entonces ya la amenaza está clara. La única jugada que tendría las negras sería rey C8, pues para intentar tapar, ¿no es cierto?, cuando le vayan a dar el jaque. Pero la idea de nosotros no es dar el jaque en H8, sino obligar a las negras a que tengan que encaminarse, ¿sí? Porque yo me voy a ganar un tiempo, digamos, a la casilla C8 para ganarme un tiempo, dar un jaque en C7 y colocar la torre en C4, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces me gano un tiempo con torre C7. Observen que la idea es jugar torre C4 para crear un pantallazo con alfil D4, y ahora la torre no puede participar en la defensa del rey. Rey B8 pues no sirve porque simplemente hay un destapado, ¿no es cierto?, ya sea a D7 o a C3. Entonces tienen que jugar rey D8. Y a rey D8 pues jugamos torre C4, y ahora las blancas no tienen defensa. Perdón, las negras no tienen defensa, porque ya ahora lo que amenaza es jugar alfil F6 seguido de torre C8 mate. ¿Sí? O sea que si juega, le tocaría clavar. Esa podría ser una posibilidad, pero entonces si juega torre D3 clavando el alfil para que no me dé jaque, pues simplemente jugamos torre B4 y ahora el mate es inevitable nuevamente, tiene que botar la torre por el alfil. Y noten que la casilla C3 está siendo controlada por el alfil de E5, la dificultad que tiene por ubicarse en la tercera fila, ¿no es cierto? Entonces le tocaría jugar o rey E8, pero entonces ya rey E8 jugaríamos alfil D4. Nuevamente tapamos la acción de la torre, el alfil en D4 evita que puedas dar un jaque en E3, ¿no es cierto?, porque está controlado, y el mate es a la siguiente. Entonces ese es importante, digamos, este método cuando vamos a empezar a aprender la posición filidor de los finales de torres, ¿no es cierto? Entonces torre C8, torre C7,
ya nos adueñamos de la séptima fila y ahora tiene posibilidades como torre de 3, torre de 2 o torre de 1, porque ya descartamos B8 y A8, ¿sí? Ya que nos tiene torre H7. Entonces aprendimos de que torre de 3 definitivamente es mala, pues porque le hace la vida más fácil a las blancas. Pero entonces ahora digamos que ahora el negro quiere hacerle la vida un poco más difícil a las blancas y juega torre de 2, ¿no es cierto? Torre de 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues se dice que esa es la mejor continuación prácticamente. Entonces ahora el segundo paso que vamos a empezar a hacer es pues vamos a obligar, a forzar a las negras a que la torre la tengan que poner en la tercera fila o en la primera fila. Pero obviamente nuestro objetivo es mandar a la tercera, recuerden. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente con una jugada de espera, ¿no es cierto? Vamos torre B7, una jugada de espera, y ahora le toca jugar a las negras, y las negras no disponen de jugadas útiles. Pues digamos, la único que tendría es ubicarse en la tercera, que ya sabemos que pierde, o ubicarse en la primera, que ese va a ser el paso que vamos a aprender, cómo hacer que obligar a esa torre negra se pase a la tercera fila. Es decir que, por ejemplo, si torre de 8, pues simplemente torre H7 ganando, nos hace la vida más fácil. Entonces la jugada de espera única, entonces torre de 1 es la jugada que no tiene más. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la torre en G7. Ponemos la torre al otro lado, ¿cierto? Ese movimiento es importante. Ya cuando hemos forzado digamos al negro a colocar la torre en D1, pues nosotros vamos a colocar la torre a distancia de caballo, ¿no es cierto? Del rey blanco, o sea que a distancia de caballo, mira, al otro lado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces aquí las negras disponen de dos jugadas, o rey F8, ¿no es cierto?, que es mala, o torre F1, es que prolonga un poquito más, ¿no es cierto? Veamos, si rey F8, por ejemplo, intentando es mala porque nosotros lo que vamos a hacer es obligar a que la torre se tenga que ubicar a G1, quede en la columna caballo, para luego esa torre que está en G1 se va a perder. O sea que cuando yo juegue torre H7 no tiene más sino torre G1. Entonces ahora pongo la torre al otro lado, ya sea en B7, en A7, bueno, en este caso la voy a poner en C7, y amenazo mate. Obligado tiene que jugar esto, porque pues si juega torre G6 por ejemplo y me da jaque, pues simplemente alfil F6 sigue con el problema. Y si juega rey G8, simplemente le damos jaque, y a rey H7 torre H8, y a rey G6 torre G8 ganando, ¿no? Ya después de que se retire torre por torre y la partida se acaba. Entonces rey F8 es mala, entonces por torre H7. Entonces la única jugada que tendría es la jugada de torre F1, ¿no es cierto? Una jugada un poco más útil, como para buscar hacerle la vida un poco más difícil a las blancas, como no dejarle el camino tan fácil. Entonces ya si esto llega a suceder, pues el paso que vamos a hacer es que esta torre vaya a la tercera fila, recuerden. ¿No es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con alfil G3. Esta jugada es importantísima porque está vigilando que la torre venga a fastidiar por E1, ¿no es cierto? Aquí tiene dos opciones. Las negras sigue con, bueno, digamos que puede ser 3, pero una tercera opción no sirve, porque si juega algo como torre F8 aquí, por ejemplo, pues simplemente la torre se va al otro lado y ya, ganando. Entonces definitivamente tiene nomás dos opciones, que son rey F8 o que son colocar la torre en F3. Sí, ya que en vista que rey E7, rey D8 no existe, porque tengo mate en G8. O sea que el rey está encerrado. Entonces veamos qué pasaría, por ejemplo, si rey F8. Si rey F8, entonces vamos a jugar torre G4. Importante jugada. ¿Sí? Ahora la amenaza es jugar alfil alfil D6 para dar jaque, seguido de mate en G8. ¿Sí? No hay gran cosa. La otra jugar torre F3, pero entonces torre F3, con lo que yo les decía, pues va a jugar alfil D6.
Entonces rey de 8, pues para intentar zafarse, en vista de que si da jaque pues en G8, pues él quiere tapar, pero pues obviamente nosotros no vamos a dar el jaque. Vamos a jugar torre C4, pasamos la torre al otro lado. Importante C4, no a B4 sino C4, pues para evitar que el rey se vaya a salir vía C4, ¿sí? Como evitar que este rey se vaya a volar. Note que el alfil cumple un trabajo muy importante, una función muy importante, y es la de evitar que la torre negra de jaque N1, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene dos opciones, ¿sí? Tenemos rey F8, ¿sí? Que sería pues una. Tiene rey de 8, pero pues rey de 8 nos hace la vida más fácil, tenemos alfil H4 jaque. Y tiene torre de 1, ¿sí? Por ejemplo, veamos, entonces trasladamos, digamos que juega rey F8, pues alfil E5, ya ahora nuevamente sigue la amenaza de mate. El negro intenta jugar rey G8, pues para ver si puede llegar a tiempo a salvar cuando le den jaque, pero simplemente las blancas juegan torre H4 y el mate es inevitable, ¿sí? En H1. Prácticamente está enjaulado. Entonces cuando jugamos torre C4, ya vemos, no tiene más sino torre de 1, ¿sí? Entonces ahora jugamos alfil H4. Pues torre de 1 lo que busca es tapar el jaque. Cuando le haga torre C8 me tape en D8, pues ya con el alfil en H4, mire que cumple una función importante. Es evitar que tape en D8 y evitar que me deje jaque N1. Entonces no le queda más sino rey F8, intentar volarse, pero entonces ahora nosotros jugamos alfil F6 para que esto no sea posible. Y si rey G8, por ejemplo, aquí se intenta volarse, pues nuevamente tenemos torre H4, mate, y si torre 1, pues ahora tapamos y llegamos a la misma situación de ahora al rato. Entonces definitivamente rey F8, la jugada rey F8 falla. Entonces no le queda más sino jugar torre F3. Ahora hemos llegado a una situación importante, que es llevarlo a la tercera fila. Pero entonces yo necesito, recuerden que cuando ya la torre está en la tercera fila, vamos a darle jaque para interrogar al rey, pero antes de hacerlo necesito asegurarme que el alfil no esté atacado. Entonces me gano un tiempo jugando alfil D6 con amenaza de mate. Única tiene que dar jaque y ahora yo tapo nuevamente y amenazo mate. Y única tiene que volver la torre a F3. Ya sabemos que no puede jugar rey F8 porque le vuelvo torre H7 y el mate es inevitable, porque recuerden que la torre está en tercera fila y el alfil no puede llegar a tiempo a defender esta casilla G3, ¿sí? Entonces no le queda más sino jugar torre F3 y ahora le interrogamos el rey. Hemos llegado a lo mismo y vamos a hacer la misma situación. Noten que la casilla tanto G4 como C4, ahí donde se va a ubicar la torre, y luego creamos un pantallazo a la acción de la torre de las negras con alfil F4 o alfil C4. Es decir, que si llega a jugar rey F8, pues entonces ahora jugamos torre C7, ¿sí? Y si rey G8, porque no tiene más, le estoy dando mate, única, entonces ahora le damos jaque nuevamente para ganarnos un tiempo, ¿no es cierto? Para que el alfil pueda hacer el pantallazo, y a rey F8 pues jugamos torre G4. ¿Y esto qué logré? Pues ahora de momento la amenaza es alfil D6 para dar mate, o... sí, esa es la amenaza, no hay mayor cosa. Si se devuelve, por ejemplo rey E8, entonces jugamos alfil F4 y ya se acabó todo, se acabó la partida. Si clava con, por ejemplo, torre E3, pues entonces jugamos torre H4 y es mate, inevitable nuevamente, el alfil lo controla. Entonces estamos en esta posición. Cuando está la tercera hay que interrogarlo, y la otra jugada podría ser la jugada rey de 8, ¿no es cierto? Pero hemos llegado a lo mismo, ¿sí? Hemos llegado a la misma situación. Yo lo que voy a hacer acá es intentar darle mate. Pues de hecho aquí ya está listo. El problema del rey de 8 es que noten que la torre no puede llegar a C3 para defender el mate.
entonces simplemente jugaría torre B7. O sea que rey de 8 definitivamente es la más mala, ¿no? Pues ambas no hay chance, pero por lo menos la otra, a ver si de pronto se equivocan las negras, perdón, las blancas y no juegan correctamente. Y esta pues es hacerle la vida más fácil a las blancas, ¿no es cierto? Mire que el alfil está controlando la entrada de la torre para poder defenderse contra el jaque. Entonces no hay manera, no puede ir, no puede llegar a tiempo y el mate es inevitable. Entonces, espero les haya servido esta técnica. Recuerden, ya para hacer un breve recorderis, la primera fase es conquistar la séptima fila. Una vez conquistada, lograr que nosotros obligar que vaya a la tercera fila. Esta es la casilla mala, esta es la fila mala donde la torre negra debe ubicarse, y si se ubica ya sea en la segunda o en la primera, nosotros a través de una maniobra vamos a obligar a que las negras tengan que ir a la tercera fila y poder ganar. Les recomiendo mucho que practiquen, coloquen esta posición con algún programa o por lichess, por herramientas de editor tablero, coloquen la posición, jueguen contra la máquina y practíquenlo bastante. De verdad que es importante, esto no se puede olvidar, es como aprender a montar bicicleta, nunca se olvida, para que no vamos a pasar penas en algún futuro lejano que se nos presente este final. Bueno, un cordial saludo y muchas bendiciones.